Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Es un honor, es un gozo estar aquí con todos ustedes y sobre todo con la presencia del Señor, porque sabemos que Él está aquí. Su palabra dice que cuando hay dos o más con el corazón dispuesto a escuchar de Él, a escuchar su voz y estar en su presencia, Él está ahí. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces acabamos de alabar al Señor y sabemos que Él está aquí, sin mencionar el Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos. Ya con eso la presencia de Dios está aquí. Así es que bienvenidos a los que están aquí, bienvenidos a los que nos están viendo en vivo en este momento. Yo sé que no están acostumbrados a ver videos en vivos de verso a verso, pero ya estamos aquí, si Dios quiere, vamos a estar transmitiendo nuestros servicios en vivo. Lo que vamos a hacer es, les voy a dar un poquito una introducción de qué va a ser este ministerio, cómo vamos a nosotros a exponer la palabra de Dios. Nuestra meta como ministerio, como iglesia, va a ser estudiar, observar y aplicar la palabra de Dios verso a verso. Nosotros creemos que es la manera más segura de obtener, como dice la palabra misma, todo el consejo de Dios. Porque muchas veces tenemos la tentación o la tendencia de nosotros como pastores, como predicadores, de escoger un tema y decir, es que con este tema le voy a dar a esa hermana que está de chismosa, o le voy a hablar a la iglesia de esto. Y cuando nos vamos verso a verso, nosotros pensamos que de esta manera el Señor es el que te dice, nos dice qué se va a hablar, nos dice, porque también encontramos un balance, porque muchas veces se da las cosas de que una iglesia predica machetea al pecado siempre, cada domingo, y las ovejas salen todas cabizbajas, todas tristes, de que pues sabemos que ninguno podemos llegar a un estándar perfecto, porque el Señor está trabajando. Dice su palabra que todos somos un trabajo, un proceso. Entonces aquel que empezó la buena obra, Él la va a llevar a perfección. Pero hasta ahorita, mientras que estemos en la carne, mientras que estemos aquí, vamos a fallar. Y si tendemos a darle siempre machetazos a las ovejas, pues van a andar siempre cabizbajas, no va a haber ese gozo del cual el Señor habla. Entonces también encontramos que está del otro lado de la moneda, que muchas veces las predicaciones parecen conferencias de motivación personal, siempre tú puedes y tú eres un campeón. Y cuando nos vamos al mundo verdadero, vemos que en realidad ese campeón que hay en ti pues no se encuentra si no está Jesucristo. Entonces pensamos nosotros que de esa manera, verso a verso, podemos encontrar el balance que el Señor mismo nos da. A veces nos tiene que reprender, a veces nos tiene que animar, a veces tenemos que meditar en lo que nos está diciendo. Entonces, de esa manera pensamos nosotros que encontramos ese balance. Irnos verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo, y aún de esa manera podemos tomar todo el contexto de la Biblia sin sacar versículos y hacerlos decir algo que no dice. Entonces, eso es lo que creemos aquí, por eso pensamos que vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, no estoy diciendo que por eso somos mejores que otros, porque no es así, sino que cada iglesia tiene ese distintivo que hace que el llamado de Dios se cumpla en esa iglesia, porque muchas iglesias predican de diferente manera, pero cada una tiene eso que las distingue. Entonces eso va a ser lo que nos va a distinguir a nosotros, estudiar la Biblia verso a verso, libro por libro. Ahora, no es algo nuevo, nosotros no estamos innovando, pero sí es algo que vamos a hacer. Entonces, dicho eso, somos una iglesia sin denominación, solamente vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ya con eso vamos para el libro de Hechos, por favor. Ahí es donde vamos a comenzar, y el primer libro que vamos a estudiar de la Biblia va a ser la primera carta a los Corintios. Y poco a poco vamos a ir viendo por qué el Señor quiso que estudiáramos eso. El día de hoy va a ser solamente la introducción. Vamos a ver un poco el contexto histórico de esta carta, de por qué, siendo una carta escrita hace más de 2000 años, puede ser algo que nos sirva al día de hoy.
Porque Hechos capítulo 18. Y ahorita les digo el versículo. Versículo 16. Porque a veces nos acercamos a la Biblia así, pensando que, bueno, es que son historias de antaño y pues no nos sirven mucho porque ahora ya estamos en el año 2019. O sea, pensamos que es un libro anticuado. Es un libro antiguo, mas no es un libro anticuado. Dice la palabra de Dios de sí misma que es palabra viva. Dice, aún Jesucristo dijo, todo va a pasar, pero mi palabra va a estar para siempre. Entonces, Hechos 18, y mientras la encuentran o mientras vas para allá, vamos a hacer una oración para que el Señor tome total control. Oramos. Padre, gracias, Señor, te damos porque sabemos que en el nombre de Jesús podemos acercarnos a ti confiadamente ante tu trono para buscar tu gracia, para buscar ese socorro, Señor, el cual necesitamos, porque sabemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre. Y yo te pido que tu Espíritu Santo el día de hoy, esta mañana, tome control de cada uno de los que estamos aquí, Señor, aún cada uno de los que están escuchando en vivo en este momento a través de las redes, Señor, que tú tomes control de su vida, de su corazón, de su mente, Señor, y que esta palabra, que esta semilla que tú acabas de poner en mí, Señor, dé ese fruto en todos nosotros para que tu nombre sea glorificado, Señor, porque esa es la meta, Señor, que tú reflejes tu amor a través de nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma control de los aires, Señor. Yo reprendo al devorador, reprendo cualquier cosa que pueda quitar la atención, que pueda quitar esa semilla que va a caer en ese buen corazón. Padre, nos ponemos en tus manos y que sea tu nombre glorificado a través de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos 18. Y hoy vamos a ver, como les decía, el trasfondo histórico de esta iglesia, de por qué, de dónde viene esta iglesia. Nos va a ayudar mucho a ver por qué nos puede ayudar el día de hoy. Y Hechos 18 es donde Pablo termina, porque ahí termina casi su segundo viaje misionero. Y ahí es donde se establece esta iglesia de Corinto. ¿Qué temas vamos a estar viendo en esta carta? Hay muchos temas que se van a estar tocando y entre ellos van a ser, ¿es bueno tener mis héroes cristianos? O sea, mis maestros favoritos o mi pastor favorito. ¿Es bueno eso como cristiano? Vamos a ver que la iglesia de Corinto tenía ese problema, porque va a hablar de que unos se iban con Pablo, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. ¿Qué efecto tiene tener mis héroes cristianos? Vamos a ver ese tema. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa cuando uno dice soy libre? Es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre en Cristo. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces actuamos o tomamos la gracia, tomamos la libertad de Cristo, pero no en realidad como libertad, sino como libertinaje. Entonces vamos a ver cuál es la medida o cuál es la línea donde traza el Señor la libertad. Dones espirituales, qué hacer con ellos y cuál es el uso de los dones, de esos dones en la iglesia. Creo que ese es un tema muy donde hay muchos problemas. Hay iglesias que no creen ya en los dones, hay iglesias que sobreenfatizan los dones. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los dones espirituales. Vamos a hablar de sexualidad como cristianos, el matrimonio, el divorcio. ¿Dónde queda eso como hijos de Dios? ¿Qué nos dice el Señor sobre eso? Vamos a hablar del amor. Vamos a hablar también qué lugar tiene la mujer en la iglesia. Ese también es otro tema que en muchas iglesias es controversial. Una mujer puede ser pastora, una mujer puede llevar la cabeza de la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre eso. También vamos a hablar de la vestimenta de un hombre, de una mujer cristiana, que también es una controversia. ¿El Señor verdaderamente ve qué nos ponemos? ¿Le importa o qué efecto tiene la vestimenta de la mujer como tal, la del hombre en la iglesia? Esta iglesia de Corinto, como les decía, fue fundada por el apóstol Pablo. Y todos esos temas de los cuales ahorita vamos a estar hablando
y son los problemas que esta iglesia aún tenía. En ese entonces, fíjense, en ese entonces había esos problemas y esos problemas los vemos hoy en día. Por eso podemos decir que esta carta es súper actual, porque nosotros nos vamos a ver reflejados ahí. Ahora, Corinto, vamos a hablar un poco de esta ciudad. Era la ciudad, la segunda ciudad más importante en Grecia. Estaba Atenas, donde ahí era una ciudad donde había mucha filosofía. Acuérdense que los griegos siempre buscaban la filosofía, querían encontrar la ciencia, todo eso en Atenas se daba. Esta ciudad de Corinto es la segunda más importante en esta región. Ahora, no solamente tenían esa influencia de la filosofía, sino que había influencias de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta ciudad era una ciudad portuaria. Pasaban barcos. Esta ciudad se encontraba en algo como una península. Entonces los barcos en ese entonces pasaban, los ponían como en ruedas, y pasaban por la ciudad en ruedas para no dar la vuelta por todo el océano, porque si no pasaban por ahí tenían que dar una vuelta de más de 400 kilómetros, entonces era mucho tiempo. Entonces todos esos barcos pasaban por ahí, lo cual hacían esta ciudad no solamente importante, sino una ciudad que era económicamente muy próspera. Había mucha prosperidad, mucha influencia de muchos lugares. Entonces todo eso se quería infiltrar a la iglesia. Muchos pensamientos. En esa ciudad también había un templo a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. ¿De qué manera hacían ellos servicio para ella? Eran prostitutas que de esa manera hacían el servicio a esta diosa. Entonces, una mezcolanza de ideas, de religión, de filosofías que mermaban el evangelio, que estaban entrando a esta iglesia de Corintio. Tanto así que en ese entonces había un dicho, que si tú eras un borracho, o te gustaba, o estabas de promiscuo, es que tú eres un corintio. Aunque no fueras de ahí, te decían, es que tú eres un corintio, o te vas a ir a encorintiar. Era un dicho tanto así de esa ciudad. Esa fama tenía de libertinaje, que era un dicho que se decía en ese entonces. Entonces todo eso se quería meter a la iglesia. De hecho se metió, porque vamos a ver más adelante que aún dentro de la iglesia hubo un hombre que se estaba acostando con su madrastra. O sea, hubo inciesto. Entonces todo eso es lo que Pablo empieza a decirles a los corintios. ¿Saben que ustedes están siendo niños, están siendo carnales? Y es lo que vamos a ver a través de toda esta carta. En Romanos, y fíjense, por eso es importante, en Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios es sumamente importante, porque tenemos lo mismo que los corintios tenían. La influencia de la sociedad, la influencia del lugar donde vivimos, nos hacen siempre pensar que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero cuando no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, ¿qué dice Dios? Eso fue lo que pasó con Eva en el Edén. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Mira, si comes de este árbol, tú vas a saber qué está bien y qué está mal. O sea, Eva, tú vas a decidir qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros empezamos a tomar esa autoridad que es de Dios, es que yo decido qué está bien y qué está mal, llegamos a donde estamos ahora, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. A ese punto llegamos cuando nosotros queremos decidir qué está bien y qué está mal. Por eso dice la palabra de Dios, renueven su mente. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Renovemos nuestra mente. ¿A qué nos dice Dios? Si Dios dice que está mal, es porque está mal. No es porque Él un día se levantó y quiere decir, a ver, ¿qué les prohíbo a mis hijos? Esto. Sino que ¿quién más va a saber mejor que nosotros? Entonces es lo que quería hacer Pablo, es lo que les decía, renueven su mente. Vamos a ver qué dice el Señor de esto, de todo esto que están ustedes lidiando, porque son las cosas que lidiamos nosotros
casi día a día. Las cosas que estamos viendo, aún nuestros jóvenes en las escuelas están siendo bombardeados con todas esas cosas que ahora el mundo dice que están bien. Pero dice la palabra, renueven su mente. En Hechos 18 y el 16, ahora sí vamos a leer ahí, y quiero que veamos qué le dijo el Señor a Pablo. Recordemos que una vida equivocada proviene de una creencia equivocada. Lo que creemos de cualquier tema, obviamente empezando desde lo espiritual hasta lo carnal, lo que creemos es como vamos a vivir. Por eso es importante, y lo recalco y lo voy a recalcar muchas veces, renovar nuestra mente, dejar que la palabra de Dios cambie nuestra mente, porque cuando cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ser. Porque nosotros pensamos, como les digo, que algo está bien porque todo el mundo lo hace, pero no necesariamente. Hay un dicho de Facundo Cabral, dice, come pasto, miles de vacas no pueden equivocarse. O sea, si miles de vacas comen pasto y si tú haces lo que todo el mundo hace, pues come pasto, en fin, que pues, no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Claro que no somos vacas. Ahora, Hechos 18, 16 dice, y quiero que chequemos esto. Este es Pablo cuando estaba en camino a Corintio para abrir esta iglesia. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. No les di la cita mal. (18, 16). No, si está bien, yo estoy leyendo. Aquí está. Dice, los echó del tribunal. ¿18-16? sí, Y los echó del tribunal. aquí está, 18:9. Dice, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles. Fíjense, Pablo, dice la palabra de Dios que Pablo tenía un patrón de que cuando iba predicando, llegaba siempre con los judíos, con su gente. Dice que llegaba a las sinagogas y quería debatir o quería hablar sobre Cristo, pero siempre le iba mal, o había muy poco fruto o no fruto. Entonces no fue la diferencia aquí. Cuando llegó a Corintios, llegó a la sinagoga y quiso predicar a Cristo con los judíos, y los judíos hubo muy pocos que se convirtieron. Entonces se fue a los gentiles. Pero fíjense lo que le dice el Señor a Pablo aquí en 18:9, ahora sí, Hechos 18:9. Dice, en una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Si el Señor le tuvo que decir a Pablo, ahora Pablo es un superhombre, después de Jesucristo yo creo que es el hombre que más ha usado el Señor. Si el Señor tuvo que decirle a Pablo, Pablo, no temas, ¿por qué le habrá dicho que no tuviera miedo? Porque Pablo tenía miedo. Habla y no calles. Esto es antes de empezar la iglesia de Corinto. Pablo, no tengas miedo, no calles. Tú tienes que decir lo que yo te he mandado decir. Y fíjense esto, me encantó y quiero que tomemos nosotros esta palabra el día de hoy. Dice, habla y no calles porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño. Y chequen esta palabra. Porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. En esta ciudad cuento con mucho pueblo. Todavía no se hacía la iglesia de Corintios. ¿Qué pueblo está hablando el Señor? Tenemos que saber algo, que el Señor en esta ciudad cuenta con mucho pueblo. Ahora no estoy diciendo de las personas que ya se congregan, las personas que ya son cristianas, porque eso es obvio, sino que el Señor cuenta con mucho pueblo que todavía no está
en una iglesia, Van a ser añadidos. que todavía están entre lobos y ellos son ovejas tratando de maullar. El Señor nos dice el día de hoy como iglesia: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Nadie te podrá hacer daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. En esta ciudad Amén. cuento con mucho pueblo. En Mateo 28, 18 está la gran comisión. Dice el Señor que vayamos a predicar, enseñemos, bauticemos y enviemos. Esa gran comisión no dice pastores, no dice evangelistas, no dice apóstoles, dice todos. Todos tienen que ir a predicar, todos tenemos que ir a enseñar, todos tenemos que ir a bautizar y todos tenemos que enviar. Y después cuando dice la gran comisión ahí en Mateo 28, 18 en adelante, dice una cosa que también le dijo a Pablo en este momento. Les dijo: vayan a predicar, enseñen, bauticen, y yo voy a estar con ustedes todos los días. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Juan 12, 26 dice: donde yo estoy, ahí está mi servidor. Fíjense cómo el Señor nos manda a hacer algo, pero no nos manda solos. Siempre dice: yo voy a estar contigo y yo voy a estar contigo. Donde yo estoy, mi servidor está ahí. Chequen lo que dice: donde yo estoy, mi servidor. No dice donde yo estoy, el que cree va a estar ahí. Donde yo estoy, el que va a la iglesia va a estar ahí. Sino ¿quién? Mi servidor. El que sirve. El que sirve. Y esto es clave, porque muchas veces, aún como cristianos, sentimos: es que ¿sabes qué? Me siento tan alejado del Señor, siento que como que me abandonó, no siento la presencia de Dios. Si tú como creyente, tú que nos están escuchando, los que están aquí, ya le dieron su vida a Cristo, pero sienten eso, sienten que están alejados del Señor, sienten que el Señor no está ahí, es tal vez porque hemos dejado de servir. Porque dice: donde yo estoy, mi servidor está ahí. Si no estuviera echando mentiras si nosotros no sentimos al Señor. Tú, si ya le entregaste tu vida a Cristo, pero sientes eso, es porque tal vez no estamos sirviendo, tal vez no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque nos prometió que iba a estar con nosotros, nos prometió que iba a haber tribulación, que iba a haber oposición. Acuérdense, porque Dios está ahí, pero también está la oposición, también está el diablo que quiere detener eso, quiere detener que tú le sirvas al Señor. Entonces yo te digo el día de hoy, si estás sintiendo eso, el Señor vino y Él fue abandonado en la cruz. Dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió ese abandono para que tú y yo no sufriéramos ese abandono. Había un pecado que nos separaba del Señor, y eso sí nos iba a abandonar el Señor. Y de hecho, si no nos arrepentimos, ese abandono va a ser eterno. Pero el Señor vino y quitó eso que estorbaba, el pecado. Dice que Él pagó el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando no sentimos al Señor? ¿Qué pasa cuando nos sentimos abandonados? Es que no estamos sirviendo, no estamos donde está Jesús. Así es que si tú ya has aceptado al Señor en tu corazón y estás sintiendo eso, yo te pido que el día de hoy te pongas a cuentas y le digas: Señor, si no he estado sirviéndote, ayúdame a entregarte totalmente mi vida y a servirte el día de hoy, porque yo quiero estar donde tú estás. Que como Pablo, si tenemos miedo, el Señor nos dice hoy: no temas, yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. Y si hay otros, aquellos que tal vez no han aceptado al Señor en su corazón, que tal vez han sentido ese abandono toda su vida, piensan que el Señor está lejos de ti. ¿Por qué? Porque mi pecado. Quiero decirles el día de hoy que no lo está. Él está
tan cerca como una oración. Dice la palabra de Dios que todo aquel que clama a Él será salvo. Si tú el día de hoy no has entregado tu vida, aquellos que me están escuchando en vivo, si no has entregado tu vida a Jesucristo, el día de hoy es el día de salvación. Él pagó tus pecados en la cruz del Calvario para que no sientas ese abandono, para que no sientas esa soledad, para que no sientas que estás solo. Él está ahí. Él promete una y otra vez en su palabra: yo voy a estar con ustedes. El día que descendió el Espíritu Santo, dijo: yo les voy a dar ese poder para que sean mis testigos. Yo les voy a dar ese poder para que ustedes hablen de mí. Yo les voy a dar ese poder para que ustedes testifiquen. Y una vez más les dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces nos dijo Él: no van a estar solos, no van a estar solos. Así es que, si tú no has entregado tu vida al Señor, el día de hoy es el día de salvación. Y quiero que hagas una oración. Ese Señor es lo único que te pide: arrepentimiento, y que entregues tu vida, y Él va a estar contigo todos los días como lo prometió. Así es que, si tú no has entregado tu vida, quiero que hagas una oración junto conmigo. Le digas: Padre, Señor Jesús, el día de hoy vengo a ti porque he escuchado tu voz. Tu Espíritu Santo ha quitado ese velo de mis ojos y he podido escuchar por primera vez tu voz. Y me he dado cuenta que te he fallado, y a pesar de que hablaba y te gritaba, tú no escuchabas porque había algo que se interponía entre nosotros, que es el pecado. Pero tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por esas fallas, por esos pecados que estaban entre nosotros, y ahora dice tu palabra que tenemos entrada ante tu trono. Yo me arrepiento el día de hoy de todos mis pecados y te entrego mi vida y mi corazón. Señor Jesús, lávame y límpiame, y como dice tu palabra, renueva mi mente para que pueda ser un hijo, una hija tuya. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón, y te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Padre, para cuando yo esté ante tu presencia, pueda regocijarme contigo por la eternidad. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así es que, si desean contactarnos de alguna otra manera, en la página de internet de Facebook, ahí está el número del ministerio, ahí está el email, ahí está todas las grabaciones, van a estar en video y van a estar en audio. Entonces, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay que compartir esta palabra porque es necesario. Si el Señor dio su vida para quitar eso que nos estorbaba, para poder entrar ante la presencia de Dios, y no lo hemos hecho, estamos no solamente menospreciando eso, sino estamos perdiendo la oportunidad tan grande de no sentirnos solos, de no sentir esa soledad, de no sentir ese vacío en nuestro corazón. Jesucristo es todo lo que necesitamos para ser felices, todo lo que necesitamos para tener ese gozo del cual la palabra de Dios habla. Entonces, muchas gracias a los que están aquí, muchas gracias a los que están en vivo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Que Dios los bendiga.